Buenas tardes, queridos amigos y hermanos en Cristo. Gracias por acompañarnos nuevamente en su canal de YouTube en Palabras de Jesús. En esta oportunidad vamos a meditar en un pasaje bíblico que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 10 y el versículo 1, que dice así: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Que el Señor nos bendiga con su palabra. El tema que vamos a desarrollar es el arrepentimiento de la nación de Israel. Y de este versículo poderoso se desprenden 3 puntos importantes, los cuales vamos a desarrollar a continuación. El primer punto es la nueva familia del apóstol Pablo, porque cuando él escribe a los romanos les dice hermanos. Ahora bien, él no se está refiriendo únicamente a sus hermanos según la carne, los israelitas, sino que se está refiriendo a sus hermanos según la fe, es decir, la iglesia de Cristo. Recordemos que antes de su llamado y de su encuentro personal con el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo se llamaba Saulo de Tarso y era fariseo, celoso y perseguidor de la iglesia. Pero al recibir el don del Espíritu Santo, él ha sido adoptado a una nueva familia, que es por la sangre del Señor Jesucristo, su cuerpo, la iglesia. Así que en la iglesia pues nosotros podemos ver que hay judíos y gentiles, pero creyentes en el Señor Jesucristo, como lo es hoy en día. Así que ya no hay distinción entre israelita y gentil, sino que es cristiano todo aquel que ha nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo cuando se arrepiente de sus pecados. Así que el apóstol Pablo pues está haciendo esa mención a sus hermanos, pero en la fe, en su nueva familia. Ahora bien, el segundo punto que debemos meditar es en el corazón de Pablo, porque realmente él tiene un deseo sincero en lo más profundo de su corazón por la salvación de la nación de Israel. Pero debemos saber cómo se sentía Pablo en lo más profundo de su corazón, y él mismo lo escribe inspirado por el Espíritu de Dios en la carta a los Romanos en el capítulo 9, desde el versículo 1. Leamos lo que dice el apóstol Pablo acerca de su corazón. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. En este versículo, pues, claramente él está orando por sus compatriotas, los israelitas. Aquí él sí hace la diferencia entre el cristiano y el judío incrédulo, porque por ellos es que está orando, por aquellos que todavía no han reconocido a Jesús como el Cristo y el Salvador personal de sus almas. Pero hay una expresión que es muy impresionante. Al principio para mí resultó también controversial, porque el apóstol Pablo pues claramente nos dice que hay tristeza y dolor continuo en su corazón por ver cómo los judíos incrédulos sus almas se están perdiendo en el castigo eterno del infierno. Pero la expresión cuando dice que él desea ser anatema y separado de Cristo, pareciera que fueran palabras duras en contra de nuestro Señor Jesucristo. Pero no es así. Esta expresión únicamente quiere manifestar el gran amor que siente el apóstol Pablo por los israelitas, porque el mismo apóstol Pablo se hizo una pregunta a sí mismo: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y él mismo se contesta en Hechos 8, versículos 38 y 39, que dicen así. Esta es la respuesta a la pregunta de quién nos se podrá separar del amor de Cristo. Y el apóstol Pablo contesta: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados,
ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, sabemos claramente que el apóstol Pablo no está arrepentido de haber obedecido a la voz del Señor Jesucristo. Tampoco el apóstol Pablo está diciendo que él quiere ser condenado en el infierno junto con los israelitas. Claro que no. Él claramente nos dice que eso es imposible ya para él, porque él está en Cristo Jesús. Él ha sido salvado por gracia de esa condenación y no puede ya volverse atrás. Es imposible para el cristiano rechazar la gracia. Lo que pasa es que usted puede profesar una fe falsa, una fe fingida y nunca haber recibido el don del Espíritu Santo. Pero no es el caso del apóstol Pablo. Él es una nueva criatura en Cristo Jesús y él simplemente pues no puede perder nunca su salvación, ni siquiera por amor a los israelitas. Recordemos que él en su nación pues había dejado a muchos parientes, a sus padres, a sus hermanos, a seres queridos, amigos de la infancia. ¿Y por qué los había dejado? Bueno, él tuvo muchos problemas, principalmente con la élite religiosa de aquel tiempo, que incluso querían matarlo. Por eso es que él salió casi huyendo, pues, pero realmente fue apresado y deportado hacia Roma. Ahora bien, pues, él le está diciendo que ama mucho a sus compatriotas, pero por eso lo vemos expresado en su vida, en el tipo de vida que llevó, que él, pues, con todo el esfuerzo humano, él hizo hasta lo imposible por predicar el evangelio en medio de tanta oposición. Recordemos que en el primer siglo, pues, la iglesia tuvo muchos problemas, los ha tenido desde siempre, porque el evangelio no es bien recibido. Tenemos un enemigo que es Satanás y ese gobierna sobre los hijos de desobediencia, y por eso es que siempre hay problemas cuando se predica el mensaje de salvación. Y eso fue lo que sufrió Pablo y está registrado en el libro de los Hechos del Espíritu Santo, escrito por Lucas. Ahí es donde podemos ver nosotros todas las dificultades que tuvo el apóstol en la predicación del evangelio. Pero a pesar de eso, él siempre quiso que los israelitas se arrepintieran de sus pecados y llegaran pues a ser salvos por la gracia de Jesús. Pero no era lo que estaba pasando. Realmente los judíos habían endurecido su corazón de tal manera que bueno, para él fue casi imposible pues seguir predicando el evangelio, y tomó una decisión de decir me voy con los gentiles. Abiertamente pues dejó la predicación a los judíos, y lo hizo con mucho dolor, porque vio cómo ellos habían endurecido su corazón y se estaban yendo al infierno, y lastimosamente familiares de él se estaban yendo al infierno. Por eso es que a él le dolía en su corazón, pero él tenía esa plena seguridad de su salvación eterna, de que nadie lo podía separar del amor de Dios en Cristo Jesús, y por eso es que hace esta expresión libremente. Él sabe pues que eso es imposible, pero como la expresión es tan fuerte y parece negativa, eso nos hace ver a nosotros la medida del amor del apóstol Pablo a sus compatriotas. Nada más, él no está diciendo ninguna blasfemia, ninguna incoherencia. Está siendo inspirado por el Espíritu de Dios y nos dice claramente cuánto amaba él a sus hermanos judíos según la carne, pero también amaba pues a sus hermanos en la fe, a la iglesia de Cristo, porque entregó su vida al servicio pues de los santos en todas las iglesias a las cuales él iba pues llevando el mensaje del evangelio. Finalmente, el tercer punto pues es la oración que está haciendo Pablo. Pablo dice: oremos por Israel para que se arrepientan. Ese es el deseo, que hay oportunidad para ellos todavía de salvación, y no se la podemos negar nosotros como cristianos.
porque el error que podemos cometer es desarrollar en nuestro corazón un sentimiento antisemita o llegar a convertirnos en una iglesia jactanciosa, porque sabemos que por la desobediencia de los israelitas, entonces Dios extendió pues su misericordia hacia nosotros los gentiles y la salvación pues también nos alcanzó. Las promesas celestiales que fueron hechas a Abraham también pues son para nosotros hoy en día por la desobediencia de ese pueblo. Pero siempre se nos advierte que ese es el pueblo de Dios, escogido de forma soberana, y que si su desobediencia pues significó para el mundo una gran bendición espiritual, pues el arrepentimiento de toda esta nación será todavía de mayor bendición para todos nosotros, para el mundo entero. Y por eso es que debemos orar por Israel, para que ellos se arrepientan. Finalmente pues vamos a meditar en otro versículo bíblico, donde aquí es el apóstol Pedro el que está expresando también este mismo deseo. Está en Hechos, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 36, desde el 36, que dice así: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Aquí el apóstol Pedro pues está diciéndole a sus compatriotas que es necesario el arrepentimiento para que sus pecados sean borrados y para que reciban el Espíritu Santo en sus corazones y también sean adoptados en una nueva familia que es la Iglesia de Cristo, donde no hay diferencia ni entre judío, ni griego, ni gentil. Todos somos un solo cuerpo en Cristo, una misma familia, comprados pues por la sangre preciosa que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Y ese es el deseo para los judíos, primeramente para ellos, porque las promesas fueron hechas a ellos. Entonces es bueno que oremos para que ellos se arrepientan y para que más misioneros también pues lleguen a la nación de Israel con el deseo, con el amor en Cristo de predicarles el mensaje de salvación, para que ellos también puedan gozar de esta herencia que tenemos en el reino de los cielos, por el amor de Dios que entregó a su Hijo amado en propiciación de nuestros pecados. Que el Señor nos bendiga con su palabra.